Transportes Especiales ACAR. Confianza en la vía con sentido social. ACOGA, generadora de compromiso y confianza, promoviendo la inclusión, la integración, liderazgo y la participación del clúster de la gastronomía, la cultura y el turismo. ACOGA, Asociación Colombiana de Gastronomía. Nueva tecnología de bipedestación en Colombia. Equipo que permite ponerse de pie a las personas con reducción de movilidad, funcionamiento electrónico, soportes de estabilización, diseño y fabricación a sus necesidades, garantía de mejora de calidad de vida. Contáctanos, tecnología a bajo costo económico. Transformando vidas, reviviendo emociones perdidas. En momentos de relax, en los trascendentales, cuando arriesgaste dar ese primer paso. Calzado Rómulo, Romulus y Cruz Verde es calidad y confort para todos tus momentos. Calzado Rómulo, orgullosamente calzando a Colombia. Amables televidentes, se los saluda José Alberto Tejada Echeverri, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy, amaneciendo después del día en el que se realizó la consulta anticorrupción, estoy acompañado de Duvalier Sánchez, uno de los líderes promotores de la consulta, que precisamente el viernes anterior, vísperas, estuvo aquí debatiendo con Javier Parga y con Sebastián Acosta sobre el alcance y la consistencia o coherencia política de la consulta como fórmula democrática para que la ciudadanía manifieste sus reclamos y sus decisiones de cambio constitucional en el país. Estamos esperando también a Javier Parga, quien se comprometió a estar con nosotros el día después de la consulta para analizar los resultados de la misma. Saludo a Duvalier y le agradezco haber aceptado la invitación al programa. Buenos días, José Alberto, buenos días a todos los que nos ven a esta hora tempranito, con un poco de tristeza porque nos faltó 500.000, 470.000 votos para que pasaran los 7 puntos de la consulta popular anticorrupción, pero también nadie nos puede decir que no nos sintamos orgullosos de lo que hicimos. Nadie nos puede decir que la gente creía que sacamos más de 5 millones de votos. El sistema político, todo, ayer tomando whisky en sus mansiones, en sus clubes, esperando la derrota de esta expresión ciudadana, y creo que esa es nuestra victoria. Y es que todo el tiempo les estamos demostrando que este país está cambiando, y ustedes hoy pueden celebrar, los que votaron y los que no también, porque el trabajo lo estamos haciendo para cambiar un país que sea mejor para todos. Y eso es, yo creo, que nuestra satisfacción hoy. Y me alegra mucho que llegue Javier a este programa, hombre, porque de a uno lo quiero ir atendiendo cada uno de sus argumentos. Deuda, ¿no? Aún recuerdo, no pasan de 7 millones de votos. Aún lo recuerdo, pero bueno, siempre llega tarde. Y bueno, están llegando tarde todos los políticos tradicionales. Él no ha llegado tarde, el mío es el que llegó tarde, hombre. Saludamos a Javier Parga, que como ya lo habíamos anunciado, había prometido estar acompañándonos hoy después de los resultados de la consulta anticorrupción. Buenos días, Javier. Buenos días, José Alberto, Duvalier. Buenos días, Javier. Buenos días a la teleaudiencia de Canal 2. Bueno, muy bien. Los resultados del día de ayer, de alguna forma, para quienes apoyamos, yo me incluyo, la consulta anticorrupción, fueron, por lo menos para un sector de los que estábamos por la consulta, fueron sorpresivos por la positiva. Yo era más escéptico, yo creí que no alcanzábamos a tener más de 7 millones de votos. Sin embargo, cuando casi llegamos a los 12, hombre, hay signos de esperanza en el panorama. Y para quienes no estaban por la consulta anticorrupción, creo que también fue una verdadera sorpresa
porque ellos sí que eran escépticos que iban a salir siquiera 4 millones de colombianos a votar, tanto que siempre se argumentó que era una gastadera de plata votarle 300.000 millones de pesos a una consulta que iba a despertar muy poca animosidad en la gente, ganas de salir a participar, pero el resultado es definitivamente una advertencia, un aviso, un toque de trompetas, un suenan las trompetas. La ciudadanía colombiana que votó ayer no está ligada a ningún tipo de plataforma logística de partidos, no está ligada a ningún tipo de caudillos, no está ligada a ningún tipo de agendas más o menos preconcebidas o libreteadas. Somos 11.600.000 colombianos que estamos pidiendo cancha, que le estamos diciendo al gobierno, por favor, señor gobierno. Yo personalmente lo he dicho muchas veces y de todas las maneras, y ayer inmediatamente terminó el evento, publiqué una carta en la que invito al presidente Iván Duque a que se autonomice de su partido, el Centro Democrático, y dentro del Centro Democrático que se autonomice del expresidente Álvaro Uribe. Quien es el presidente de Colombia se llama Iván Duque, nadie más. Pueden tener los títulos que quieran todas las otras personas del Centro Democrático, pero él debiera aprovechar los resultados del día de ayer para entrar a decir, bueno, yo soy el gobierno, vamos a ver cómo es que vamos a jugar el partido con este tipo de mandatos tan contundentes como el que ayer la ciudadanía colombiana planteó. Pero bueno, estas son las diversas miradas que hay sobre el panorama. Aquí tenemos dos puntos de vista diametralmente opuestos. Javier Parga no apoyó la consulta. Ayer sacó temprano un mensaje en sus redes sociales en la que decía que después de mucho haber reflexionado había decidido salir a votar, pero a salir a votar no. Es decir, iba a hacer presencia ciudadana, pero apostando porque no se justificaba la consulta. Y mientras Duvalier Sánchez, todos sabemos, ha sido uno de los líderes que en el Valle del Cauca y en Cali ha estado promoviendo la consulta desde hace varios meses. Así que, Javier, ¿con qué sabor de boca amaneció hoy? No, primero que todo, muy buenos días y la verdad que muy contento. Yo creo que es un hecho político positivo, o sea, así lo tomamos, así lo había mostrado y había manifestado de antes. Yo no estaba por la consulta, por las 7 preguntas que allí se estaban dando, pero sí una campaña contra la corrupción. Creo que eso fue lo que se manifestó ayer. Creo que la gente repudia la corrupción, creo que la gente está cansada, hastiada de la corrupción en Colombia, y ese es el hecho político. A mí me parece que pásese o no se pase el umbral, haber salido 11.672.000 personas a votar contra la corrupción, ese es el hecho positivo. A ese era el llamado que yo estaba haciendo, que no nos quedáramos en una consulta tan costosa que podíamos movilizar las masas, inclusive en marchas, en campañas que pudiéramos hacer permanentes, inclusive como una especie de cruzada contra la corrupción, pero que pudiéramos hacer acciones efectivas. A mí me parece que el hecho de ayer político, porque el tema no es jurídico, el tema no es si yo aprobé o no aprobé una pregunta, sino el hecho político de salir a estar en contra de un flagelo nacional, de ese cáncer que se llama corrupción, pero que cuando uno analiza las 7 preguntas y cuando uno conoce la corrupción en este país y sabe dónde es que se está generando, definitivamente esas 7 preguntas no van a combatir la corrupción. Por eso necesitamos continuar en esta campaña contra la corrupción permanente, sin tregua, sin cuartel, sin descanso alguno, por los que queremos que de verdad la corrupción se acabe en este país. Yo tampoco quería la consulta 1, es más, creo que los impulsores de la consulta le hicieron daño a la consulta, porque si lo hubiéramos hecho masivamente todos como un hecho político, hubiéramos sacado, yo creo que más de 20 millones de votos. Y en ese sentido, porque yo creo que el conjunto de la sociedad colombiana repudia la corrupción. Así es que este hecho político, José Alberto, me tiene muy contento. Yo convoco aquí, como lo hice el viernes pasado y como fue mi llamado ayer, masivo a votar, masivo, porque así lo hice y lo hice previo a las elecciones, precisamente
porque quería sentar un hecho político, lo dije también en mis redes, no es un hecho jurídico. El problema no es las preguntas, el problema es el hecho que se dé masivo contra este flagelo. Así es que sigo convocando a que mantengamos en firme esta lucha contra la corrupción, que programemos en todas las redes, con todos los actores sociales de este país que repudian la corrupción, una marcha contra la corrupción, una marcha masiva, pero que hagamos cosas efectivas. Yo acompaño estos proyectos de ley que se van a radicar mañana. Sí, es que proyectos de ley hubiéramos podido radicar también mañana y hubiéramos podido radicar en cualquier momento, ¿sí? Con un hecho político contundente, pero no tan costoso como unas marchas que se han hecho en Colombia que nos permiten a nosotros también acorralar a los corruptos, acorralar a las FARC como cuando hubo que acorralarlas para que negociaran, porque salimos más de 10 millones de colombianos a marchar contra las FARC, como cuando lo hemos hecho por otras causas políticas y sociales que nos asisten y que son necesarias en este país, porque hay que acabar no solamente con la corrupción, con muchos otros problemas que tiene esta sociedad, y que me parece que movilizando a la gente, haciendo gala de estos mecanismos de participación que tiene Colombia, que tiene el país y que tiene la sociedad, que es salir a expresarse popularmente, yo creo que lo podemos lograr, José Alberto. Duvalier, usted que fue promotor de la consulta, ¿realmente usted esperaba que se pasara el umbral? Pero lo dije acá y no hubo un solo día que lo dudáramos. Quienes lo dudan es como Javier, la gente que vive confundida entre que un día dicen que sí y otro día dicen que no, que es lo mismo que le pasó a Uribe. Y esta es una gran derrota para Álvaro Uribe Vélez y personas como Javier que no han entendido que este país da pasos hacia adelante porque se conecta con la ciudadanía. O sea, este ya no es el país que queremos los no, el no al acuerdo de paz, el no a la lucha contra la corrupción. Ese es el país que queremos abandonar. El país que estamos proponiendo a las nuevas generaciones es el país de los sí, de ese recambio generacional y de mentalidad donde creemos que podemos tener un futuro imaginado, soñado, de dignidad y de equidad. Y eso es lo que nos proponemos. Primero, quitarle 7.000 fusiles a las FARC. Segundo, quitarle el poder a los políticos corruptos y contratistas. Quitarle la facilidad de robarse el Estado y que puedan llegar en una fisura que se haga, nuevas ciudadanías, nuevos liderazgos, a hacerlo muy bien, con transparencia, mirándonos a los ojos entre ciudadanos y sintiéndonos que somos de igual a igual, que vinimos a este mundo y a la política a servirle al bien común. Eso es lo que está en juego. Entonces, cuando escucho a Javier, escucho a ese país que quiere seguirnos polarizando, que le dijo no a los 7 mandatos y que en sus argumentos se confunde y que además son mezquinos, porque dicen que si no hubieran sido los liderazgos como Claudia López, Angélica Lozano, Mocu, Robledo, los que hubiesen propuesto esto, entonces ahí sí él hubiera hecho campaña. O sea, no entiende el fondo del asunto, hermano. La corrupción lo robó a usted, me robó a mí, al que nos está viendo, y esto exigía grandeza, generosidad, esfuerzo y colaboración, y de eso se trataba esta consulta. Pero Javier llegó tarde a entender eso, y todavía lo va a coger la tarde, y quizás sus hijos sí lo entiendan, o sus nietos, y eso es en lo que estamos. Ahora bien, cuando nos dicen, es que la consulta es muy costosa, eso debió haber sido un proyecto de ley. 2 argumentos para que ustedes que nos están viendo lo entiendan. Primero, costoso, le voy a decir que es costoso. Costoso es que el Centro Democrático, por ejemplo, no se hubiera puesto de acuerdo para elegir su candidato presidencial, hiciera una consulta para elegir a Iván Duque entre Marta Lucía Ramírez y Ordóñez. Esa consulta sacó menos votos que esta consulta popular anticorrupción. O sea, si algo ha sido una buena inversión, es esta barraca consulta. Por el nivel de participación, por el empoderamiento de la gente, por el mensaje doloroso y fuerte a la clase política. Porque han sido las elecciones más transparentes en la historia de este país. ¿Por qué? Porque no hubo ni una sola lechona, ni se compró un voto, nada de eso. Lo más transparente que hubo en este país. Pero además, esta consulta sacó más votos que todos los presidentes que hemos elegido en Colombia, sacó más votos que Duque y sacó más votos de los que sacaron los partidos tradicionales en el Congreso. Entonces, si ha sido una buena inversión, ha sido esto. Porque este es un paso de avance importante, un paso histórico en el empoderamiento y en lo que es tener una democracia mucho más fuerte. Lo segundo, Javier propone
que tengamos proyectos de ley, que metamos como proyectos de ley, que eso era mucho mejor. Les voy a decir la gran diferencia de eso, entre tener un proyecto de ley y haber pasado los puntos por consulta anticorrupción. Los proyectos de ley, cuando se presentan al Congreso, se discuten en el Congreso, entran de una forma y salen modificados como a los congresistas les dio la gana. Si hubiésemos aprobado los puntos de la consulta, los 7 puntos, Javier, présteme atención, porque quizás esto no lo sabe usted en 30 años de carrera pública, la consulta anticorrupción se aprobaba y como se aprobaba cada punto era inmodificable. El Congreso, estos partidos políticos tradicionales, los contratistas no podían hacer el lobby para cambiarlo. Tenía que ir a hacer ley de la República como lo votó la gente. Y esa es una diferencia importante de fondo que no se puede perder de vista. Por eso esta consulta era importante, Javier. Por eso usted tenía que haber hecho campañas si en verdad quería combatir la corrupción. Porque esto además era otra forma de combatir la corrupción, no la tradicional. Los medios tradicionales no nos han alcanzado. Este era el momento y usted llegó tarde. Y este es el país del sí, no el de los no. Javier, tiene la palabra. No, a mí me parece que lo que Duvalier hace no es más que una diatriba contra mí. Yo no soy el culpable. Es que a mí me parece que Duvalier se equivoca. Usted en este momento representa eso y me toca porque aquí usted se paró contra la consulta de una manera que yo salí afectado. Yo dije, no puede ser que alguien se oponga de esa manera a la consulta. Y usted lo representa todo eso al lado del uribismo. Esas son las formas de discutir de aquí en quien no tiene argumentos, que coge una persona, personifica los problemas, es grosero, además descalificador. Yo nunca lo he hecho contra Duvalier. Yo creo que yo siempre hago, cuando discuto los hechos políticos, discuto las cosas de fondo, pongo posiciones, pero nunca me pongo a descalificar a nadie, es que fulano, mengano, pongo ejemplos, obviamente, puse ejemplos como personas corruptas que estaban promoviendo la anticorrupción. Eso para mí era no solo vergonzoso, sino absurdo, ¿sí? Y cuando usted dice que yo estaba equivocado, pues no estoy equivocado. A mí me parece que el llamado que yo hice es el mejor llamado precisamente a que la sociedad se movilice, pero no se movilice en un hecho donde estamos engañando a la gente con 7 preguntas que no sirven para nada contra la corrupción, por Dios. Aquí hay que tener hechos contundentes contra la corrupción. Primero le dije yo a Duvalier, dar ejemplo. Usted minimiza que yo durante 30 años de vida pública nunca me haya robado un peso del Estado. Usted lo minimiza, no sé por qué, tendrá interés en minimizarlo, pero ese es el mejor ejemplo que hay para combatir la corrupción, dar ejemplo. ¿Sí? Permitir que los recursos públicos se utilicen para lo que es, no para partidos políticos, no para campañas políticas, no para llevarse los dineros públicos al bolsillo, no para ayudar a los amigos. No, señor. Ese es el mejor ejemplo que podemos dar, Duvalier. Espero que usted lo dé. Eso nos y que toma lo haya mil dado. años. Espero que usted lo dé y lo haya dado cuando usted ha pasado por la administración pública. Ese sí es el verdadero ejemplo que se da desde la práctica cotidiana. Cuando nosotros le enseñamos a nuestros hijos a ser honestos, a ser honrados, a proteger los recursos públicos porque se necesitan para que la sociedad salga adelante. Eso sí, pero además de eso, movilizar a la gente. ¿Sí? No para hacer campaña política como lo hizo Claudia López y lo hizo Angélica Lozano. No, porque sentimos realmente que el cáncer de la corrupción hay que combatirlo y que esa no es la forma de combatirlo. 7 preguntas que no sirven para nada. 2 de ellas no tenían nada que ver contra la corrupción y las otras ya estaban en el cuerpo legislativo colombiano. ¿Por qué no se aplican? Es lo que uno pregunta. Y los proyectos de ley los van a aprobar, con seguridad los van a aprobar, ¿sí? Pero no sirven para nada. Hay que mantener movilizada a la gente, hay que mantener a la gente en permanente cruzada contra la corrupción. Hay que ser innovadores, así como lo dice el presidente de la República, para que día a día nosotros acorralemos los corruptos, para que sientan vergüenza de robarse un peso, para que como Mocus, que toda la vida luchó contra la corrupción y dijo que los dineros públicos eran sagrados, no se robe 30.000 millones de pesos que tienen contratos con la corporación Corpovisionarios. No lo hace. Perdón, ¿usted por qué dice que se lo roba? Por consiguiente, pues porque no he visto un hecho positivo de esos 30.000 millones de pesos. Yo quiero recibir
los resultados y las cuentas de esos contratos de 32.000 millones de pesos que tienen Tanas Mocus en contratos con organizaciones del Estado. Yo quiero ver qué se ha hecho con esos 30.000 millones de pesos. ¿Sí? Ninguno de nosotros que tuviera ese monto de contratación con el Estado hoy estaría libre de crítica. Ninguno de nosotros. Por consiguiente, tiene que dar razón de esa plata. Y así muchos otros que salieron a promover la consulta anticorrupción. No es con rabo de paja que yo me voy a arrimar a la lucha anticorrupción. Es demostrando que se puede hacer, no solamente desde la práctica personal, sino también movilizando a la gente, pero con hechos reales. Revisemos dónde está la corrupción en Colombia. ¿Dónde están los contratos? ¿Dónde está Reficar? ¿Dónde está Odebrecht? ¿Dónde está la Ruta del Sol? Nada impide con estas 7 preguntas que se roben la plata de Reficar o lo de los pensionados, como cuando lo hemos visto permanentemente, o lo que se roban en las alcaldías, en las gobernaciones, en todas las instituciones públicas. Con eso no se acaba la corrupción. Ahí están las leyes. Hay cárcel para los corruptos. A ver si se da. Desde la misma fiscalía, ¿sí? Hay cosas de corrupción que se dan dentro de la misma fiscalía. Creo yo que hay muchas, pero muchísimas. Y yo hago una convocatoria pública. Primero, por ejemplo, lo acaban de hacer en Argentina. Grandes recursos para quien denuncie un peso que se roben del Estado. Grandes recursos. O sea, que quien denuncie de verdad tenga estímulo para denunciar, porque nos toca coger a los corruptos aún así. Campañas permanentes desde la escuela, el colegio, la primaria, la universidad contra la corrupción. Enseñar a la gente a que los dineros públicos son sagrados, que no se roban. Que funcionario público que vaya a cumplir una labor en el Estado tiene que tener la pulcritud de nunca llevarse un peso más allá de lo que es su salario. ¿Sí? Por eso la corrupción no está solo en el Congreso, está en todas las instancias públicas y está en las instancias privadas, Duvalier, que son los que también corrompen a los funcionarios públicos para hacerse a los grandes millonarios contratos del Estado. ¿Cuánta gente no se ha enriquecido aquí precisamente sobornando funcionarios públicos para llevarse los contratos del Estado? Con esas 7 preguntas, ¿se acaba esa corrupción? No. Entonces sigamos en esta lucha. Lo de ayer fue un hecho político, sí, así lo expresé. No quería salir a votar, yo lo dije, no quiero salir a votar porque los promotores de eso no me convencen. Las 7 preguntas no me convencen, pero sí hay que hacer el hecho político y mantenerlo. Ese es mi llamado permanente. Muy bien, pero admitamos en gracia de discusión que lo que ayer ocurrió fue un hecho político. Es indiscutible que Colombia hoy y los congresistas que están hoy allá en el Congreso saben, quedaron notificados que cerca de 12 millones de colombianos le estamos diciendo pilas. No queremos que esto siga por la misma causa que viene. Ese es el hecho político de verdad que está cambiando, está generando una vuelta de torque en la conciencia de la ciudadanía colombiana. Quiero pedirles a los dos que reflexionen y nos den su punto de vista sobre cómo entender el discurso del presidente Iván Duque ayer, que definitivamente en su discurso él se desmarcó del Centro Democrático, definitivamente se desmarcó, y se desmarcó del expresidente Álvaro Uribe. Primero porque él salió muy temprano a votar, a las 10 de la mañana ya estaba votando. Segundo porque una semana anterior había anunciado desde Mocoa, voy a ir a votar y voy a apoyar la consulta anticorrupción. Pero mientras el presidente en ejercicio estaba impulsando la consulta anticorrupción, el Centro Democrático estaba diciendo, Rafael Nieto, todavía creo que no se han cerrado las urnas, y estaba diciendo pérdida de plata, pérdida de tiempo para una consulta que fue absolutamente minoritaria. Tremendo pifiada que se pegó porque él asumió que íbamos a salir 1.200.000 y salimos cerca de 12 millones, 10 veces más de lo que él estimaba de colombianos. Pero entonces la pregunta que surge es, ¿qué lectura hacerle al discurso del presidente? ¿Será que juegan al policía bueno y al policía malo, como algunos sectores de opinión lo dicen? ¿O será que de verdad Iván Duque poco a poco comienza a poner tono de gobernante y comienza a autonomizarse, tanto el Centro Democrático como el gran mentor que tiene en el Centro Democrático? Quiero sus opiniones.
Javier, que es del Partido del Centro Democrático, yo creo que lo conoce más. Yo solo, usted su opinión. Lo único que tengo para decir es este no es solo un hecho político, este es un hecho social. Aquí lo que hay es una ciudadanía que se ha visto siempre por fuera de los derechos, que la pobreza le llega todos los días a su casa, que ganarse 10.000 o 20.000 pesos es un esfuerzo gigante y que hay una clase política llena de privilegios que no hace nada para que la calidad de vida y la gente pueda vivir dignamente. Y ahí yo creo que el presidente, pues yo no sé si en su discusión con Uribe se ponen de acuerdo, eso le queda a uno difícil saberlo, pero yo creo que él tiene que hacer, pues, ganar legitimidad en su gobierno. Y esta consulta, pues, daba legitimidad a una lucha contra la corrupción, y ese es un papel fundamental que tiene que hacer en el gobierno. Ahora bien, el mundo no se define por lo que dicen las personas, se define por lo que dice y por lo que hace. Eso define la vida y la coherencia. Y hay que esperar a ver si lo que hoy manifiesta Duque, pues se va a ver reflejado en su gobierno. Eso es lo que hay que esperar. Uno desearía que sí, porque si se lucha contra la corrupción, todos, la ciudadanía, los partidos, los medios, las empresas, pues esa causa común va a hacer que este país pueda avanzar. Que definitivamente haya una generación que pueda tener mejor educación desde los primeros años, desde que está en la barriga tenga mejor salud, mejor atención, que tenga mejor educación, pero además que cuando tenga esa educación se le abra un abanico de oportunidades laborales, que pueda ser un abanico de oportunidades en el extranjero, acá, que pueda hacer una vida diferente, que a través de esa educación pueda cambiar su vida y la de su familia. Y esa es una generación que va a poder hacer eso si logramos derrotar a los corruptos, quitarles poder, quitarles la facilidad para robarse la plata. Ese es el cambio que buscamos. No es concentrarse en las 7 preguntas que hay en la consulta, es si logramos darle dientes a la ley, si los ciudadanos logramos todos poner los ojos sobre los corruptos, hay una generación que se va a ver beneficiada y un país que va a empezar a hacer una transición hacia el cambio, hacia poder vivir mejor. Eso lo puede hacer el presidente, pero tiene que conectar entre lo que él dice y lo que él va a hacer. Porque si ahora va a ceder a todas las presiones de los partidos tradicionales que viven del Estado, de ese establecimiento, y no se van a quedar mochos ni quietos. Ellos van a intentar mantenerse ahí, lo han hecho desde hace 200 años. Van a querer seguir en una mesa de expresidentes dinosaurios que se resisten a irse, porque nadie quiere dejar ni el poder, porque lo que representa el poder son privilegios y no los quieren dejar. Esa es la diferencia de esto. Ellos por voluntad propia no lo van a dejar. Nos toca a nosotros ir y quitárselo. Ir y decirles, señores, se van porque vinimos a reemplazarlos. Eso es lo que buscamos. Javier. Entonces, esa es nuestra esperanza y eso es lo que día a día vamos a trabajar. Hoy nos levantamos no con una derrota, hoy nos levantamos con una victoria. ¿Cuál es su lectura del discurso y la posición del presidente Iván Duque? Primero que todo, yo no soy del Centro Democrático. No importa, su lectura. No, pero quiero aclararlo porque aquí quedó en el ambiente como si yo fuera del Centro Democrático y una vez más Duvalier dice mentiras. O sea, yo no pertenezco al Centro Democrático, yo no soy uribista, toda la vida he votado por posiciones alternas en las elecciones que he participado. Esta vez acompañé al presidente Duque por convicción, porque siendo amigo de Gustavo Petro, no me convencía a Gustavo Petro para dirigir el país, y eso no es un pecado. Acompañé a Duque, y creo que Duque, vuelvo ya entonces a la pregunta que usted me hace, José Alberto, lo hizo muy bien. A mí me parece que es el gran líder que hoy en día el país necesita, primero, para unir a Colombia, segundo, para emprender esta lucha contra la corrupción, tercero, para que lidere desde el Estado, ¿sí?, una lucha sin cuartel contra los corruptos. Creo que lo que hizo desde el principio de formar un gabinete meritocrático, ¿sí?, con algunas críticas, como lo que es el ministro Carrasquilla y algunos otros que yo tengo una posición muy contraria a la posición de estos ministros, pero creo que en su conjunto el presidente Duque conformó un gabinete por méritos y poco por componendas políticas. Creo que eso también es luchar contra la corrupción. ¿Cuántos de los que a veces yo sé que en el Estado han estado en algunas posiciones en los cargos públicos, han llevado a sus amigos, le han dado los contratos a sus amigos, han utilizado estos cargos para posicionarse políticamente? O sea, muchas de estas cosas también son corrupción. Por consiguiente,
el presidente de la República, a quien con orgullo hoy en día yo lo acompaño, y lo acompaño porque creo que es coherente. Creo que ha sido consistente en mantener un discurso contra la corrupción, no solamente desde su campaña, sino que lo hizo conformando su gabinete y ahora hizo un llamado masivo, ese sí deslindándose de los campos de muchos, porque sé que también al interior del Centro Democrático muchos estaban contra la corrupción y era en contra de los promotores de la anticorrupción, como los que ya he referido acá, y también por las preguntas que eran preguntas ineficientes, ineficaces para combatir la corrupción, no porque estuvieran a favor de la corrupción, como falsamente se ha querido promover, que es que los que no estuvieron con la consulta es que hoy en día entonces son corruptos y además de eso promueven la corrupción. No creo, yo creo que toda la ciudadanía, toda la sociedad colombiana tiene en su cabeza que al corrupto hay que combatirlo. Sí, lo que pasa es que también las formas de combatirlo hay que saberlas expresar, hay que saberlas posicionar en la población para que la población se atraiga por ellas y combata la corrupción. A mí me parece que entonces el discurso del presidente Duque ayer es correcto. Creo que no solamente lo ha expresado, sino que lo ha dicho, y esa es la coherencia que yo quisiera ver en cada uno de los que promueve la anticorrupción. Que su discurso sea coherente con su práctica, y con su práctica privada, y con su práctica pública, y con su práctica personal, porque desde allí empieza la cultura. No sé por qué no vino Sebastián, José Alberto, pero Sebastián era uno de los que promovía en que esto es un problema de cultura generalizada y que hay que irla combatiendo pues lentamente, porque realmente esto está tan incrustado en la sociedad colombiana que no se puede hacer tabula rasa de una contra la corrupción, pero hay que apuntar a lo efectivo. Entonces, empezando por el discurso del presidente, que va a seguir, y lo ha dicho, voy a seguir insistiendo en los proyectos de ley que he pasado al Congreso de la República y que ya pasó, ¿sí? Creo que allí el presidente va a ser un puntal a futuro para que evidentemente se exprese eso que toda la ciudadanía quiere, combatir la corrupción en sus raíces, en su médula espinal, y donde les duele a los corruptos, pero de verdad a los corruptos. Aquí se ha pregonado que es que solo los parlamentarios son corruptos. No, yo veo también mucho parlamentario que es honesto, que es serio, que es correcto, que hace su tarea bien. Muchos otros son corruptos, pero ese no es el símbolo solamente de la corrupción. Yo insisto en el sector privado. En el sector privado hay incrustados grandes corruptos, empezando por los grandes grupos económicos. Ya lo hemos visto. ¿Sí? Y allí no se dice nada. En todas las instancias del Estado, desde no solamente el nivel nacional, los parlamentarios, en todo el Ejecutivo, los ministerios, las instituciones descentralizadas, los institutos públicos, las gobernaciones, las asambleas, las alcaldías, los distritos, los consejos, los ediles, las alcaldías locales, en toda esa instancia, en todo ese espectro general, ¿sí?, del sector público y del sector privado está la corrupción. Desde allí los tenemos que sacar, de esas madrigueras los tenemos que sacar, porque esa sí es la verdadera lucha contra la corrupción. Pero hay que denunciarlos a todos y cada uno, no solamente ahora a los políticos, porque es efectivo hablar contra los políticos, sí, porque se lo han ganado, porque son corruptos, porque no hacen su tarea bien, pero no son solo ellos los corruptos, son muchísimos más, y hay que desnudarlos y hay que desenmascararlos para poder ponerlos en vergüenza pública y que dejen esa práctica y que de verdad a futuro podamos tener una Colombia libre de corrupción. Usted habla de la cultura a la que se refería Sebastián en el programa anterior, y efectivamente la sanción social es quizás más condenatoria que la sanción económica o punitiva en muchos casos. Lo que pasa es que en Colombia sí hemos perdido la noción de la sanción social, y eso de alguna forma está ligado a la cultura del narcotráfico que se introdujo en Colombia en los años 70 y 80 del siglo pasado, donde en nuestras propias cuadras de barrio comenzamos a ver que de la noche a la mañana el vecino comenzaba a tener un cambio de carros, de ropa, de electrodomésticos, y la casa cambiaba de fisonomía, y nosotros nos hacíamos como los tontos, como los que veíamos pero no veíamos, y casi que nos sentíamos orgullosos de tener el vecino rico o el nuevo rico ahí al lado,
viviendo con nosotros. Ahí comenzó ese degeneramiento macular de la cultura mal llamada del narcotráfico, que fue permeándose hacia todos los caminos del entramado social, y eso por extensión llegó a la empresa privada, llegó al sector público, llegó a la academia, llegó a las iglesias, llegó a los medios de comunicación. En eso hay que admitir que tiene usted razón en el reclamo, y que Sebastián estaba apuntando a lo correcto cuando menciona que el problema de la lucha de la corrupción no es un problema solo jurídico y político, es un problema de cultura y por lo tanto es un problema generacional. Dos temas quiero tocar adicionales, dos ventanas quiero abrir. La primera, el mapa de la votación ayer muestra claramente que el sí, o mejor, el sí no, el umbral fue superado en los departamentos de Nariño, de Cauca, Quindío, Risaralda, en el departamento Huila de Putumayo, y Nariño. En el departamento de Huila, y en todo el centro del país, hablando de Cundinamarca, Meta, Guaviare, Caquetá, pero el resto del país no pasó el umbral. En el caso del suroccidente, llama poderosamente la atención que en el Cauca no pasó el umbral, que en Chocó no pasó el umbral, toda la costa norte no pasó, en Antioquia tampoco pasó, en el Santander del Sur pasó el umbral, pero no lo pasó en Santander del Norte. ¿Cómo interpretar esa marcación tan concentrada de la votación, donde como que el centro del país, donde está la corona, pasó el umbral y toda la periferia, excepto Nariño, toda la periferia no pasó el umbral? Es que ese es el país que tenemos y que tenemos que cambiar, donde hay industria, donde hay universidades, donde hay educación, donde se puede acceder a las instituciones del Estado, hay una ciudadanía. Pero en Barranquilla hay industria y hay universidades. Sí, pero hay una profunda desigualdad. Y hay todavía unas fuerzas políticas que son mucho más contundentes, que todavía no se han logrado mover. Y todos sabemos que en la costa caribe, pues los políticos tradicionales sí que son corruptos y sí que se han aferrado al poder. Eso sí que es cierto, además que son dueños de todo. Allá la clase política es dueña de la empresa privada, es dueña de las universidades. Ustedes no recuerdan rectores que eran aliados de los parapolíticos, de los paramilitares. O sea, es una historia. O sea, José Alberto, esta consulta es un milagro, pero lo que nos falta recorrer para poder cambiar este país es mucho. Pero le digo, esta es una victoria, pero la victoria real es levantarnos y no desistir. O sea, rendirse no puede ser una opción, y ese es el reflejo de lo que vemos allí. Entonces tenemos una costa caribe que no nos ayudó, votaba el 10, el 15%. Tenemos una periferia al sur que no nos ayudó, pero un centro que sí. Y si nos venimos acá, lo que nos toca, el Valle del Cauca, yo sí creo que, pues madre, debemos levantarnos con orgullo, porque lo que aquí se ha venido dando es que aquí gana las elecciones el plebiscito. Aquí gana las elecciones en la primera vuelta Sergio Fajardo, gana Gustavo Petro en la segunda vuelta. Sumados son más de 800.000 votos. O sea, el Valle del Cauca, miren los resultados. En Palmira, ¿saben cuántos votos sacó esta consulta en Palmira? 41% de votantes. Fue el índice más alto en el Valle del Cauca, por encima de Cali. O sea, es que en Bogotá llegó al 50%, pero Palmira llegó al 41%. O sea, de pie, aplauso. Esa ciudad vota diferente. En Palmira ganó Fajardo en primera vuelta. En Tuluá ganó la consulta. En Buga ganó la consulta. En Jamundí pasó la consulta. Entonces yo sí creo que el Valle del Cauca está pidiendo pista y diciéndole a los mismos que han gobernado, los vamos a quitar, y aquí hay una generación diciéndoles vamos a reemplazarlos, porque vamos a hacerlo mejor, vamos a hacerlo diferente, tenemos la capacidad, el equipo, porque entendemos el poder
como un espacio para poder transformar, para poder servirle a la gente, para cambiar las relaciones que culturalmente se han dado en incentivos selectivos. Usted me apoya, yo le doy algo a usted. Y se pierde de vista la capacidad de llegarle a toda la sociedad, con políticas muy diferentes, por ejemplo, en temas educativos, para poder romper las mafias que hay en la salud, que van desde los medicamentos hasta la atención. Eso es lo que hay que romper. Aquí yo no he escuchado que se hable. Javier lleva 30 años de funcionario público, 2 veces secretario de salud, nos dijo, viceministro de salud. Ni una sola vez ha mencionado cómo se combate de frente la corrupción en el sector de salud, que todos sabemos que han quebrado los hospitales, que los hemos cerrado, que hay que levantarlos y que es donde más nos duele. Porque si se roba la plata de la salud, te robas directamente la vida de la gente, la estás matando. Y de eso se trata. Pero acá desde lo mínimo, desde cobrar una factura, ya hay, todos empiezan a decir, yo le pago, pero primero cuánto me va a dar de eso que le voy a pagar. Y eso es lo que hacen funcionarios en las secretarías como la que usted ha estado. Eso lo hacen y lo han hecho siempre y no ha cambiado. Y cuando le preguntamos qué ha hecho para cambiar, lo que el único nos dice, he sido honesto. Eso no es suficiente, es necesario, pero no es suficiente. Hay que hacer mucho más, porque el espacio de gobernar, de ser secretario, de poder transformar, es un privilegio hermoso. Y uno no puede salir solo con eso. El mapa geográfico. De las cosas de las falacias que habla Duvalier. Yo le he dicho que no solamente he sido honesto, sino que he transformado desde mi práctica política la lucha contra la corrupción en un hecho cierto, real, con Angelino y conmigo en la Secretaría de Salud, en la presidencia de todos los hospitales públicos que me tocó conducir en estas 2 oportunidades en el Valle del Cauca. Nunca un escándalo, pero además lo invito, Duvalier, vaya, revise. Usted que es tan acucioso en cuestionar qué se ha hecho, yo sí lo invito a que vaya y revise cómo se utilizaron los dineros públicos durante nuestra gestión en la Secretaría de Salud y en la Gobernación del Valle del Cauca cuando estuvo Angelino Garzón. Vaya, revise, ¿sí? Vaya, revise a ver si no mantuvimos los hospitales públicos abiertos, porque como no nos robamos un peso, todos los dineros se los dábamos a los hospitales para que pudieran hacer eso que los hospitales tenían que hacer, atender a la gente. Vaya, revise a ver si nosotros congeniamos contra la corrupción y si no echamos los corruptos, ¿sí? Hasta el punto donde a mí me decían, doctor, cuidado que lo van a matar precisamente por cuidar los dineros públicos de la salud. Vaya, revise. Es que ahí están los hechos. Pero cuando se trata de minimizar o esconder otras prácticas, porque yo creo que es lo que Duvalier en últimas quiere hacer, ¿sí? Pues obviamente eso que uno hace, no solamente desde la convicción personal, sino desde la práctica de enfrentar a los corruptos allá donde se da la corrupción, es así allá, esa no es en el discurso, es así allá en la práctica del día a día, controlando que no se roben un peso, controlando que la gente no ponga los peajes, controlando que la gente haga bien los concursos públicos, controlando que los recursos públicos lleguen a lo efectivo de atender al ciudadano, a la salud, comprar los medicamentos, los instrumentos y los elementos médico-quirúrgicos que se necesitan, en mantener una planta de personal adecuada y no burocratizada y clientelar, como en muchas otras partes uno observa, con gente que lucha contra la corrupción, entre comillas, y además en el discurso, pero cuando lo ponen a manejar dineros públicos y burocracia pública, sí, se lo da a sus amigos y se lo da a sus allegados y además contra prebendas económicas. No, vaya, revise, Duvalier, y vaya, esculque al milímetro, ¿sí? Porque usted que es tan acucioso, vaya, revise. 2 periodos en donde yo he estado, no solamente he sido viceministro, he sido secretario general del Ministerio de Trabajo durante 3 años. Vaya, revise qué hicimos, a ver si no combatimos la corrupción y a ver si los dineros públicos no se utilizaron correcta y adecuadamente. Eso sí es efectivamente luchar contra la corrupción, allá donde usted tiene el corrupto de frente y le tiene que decir, usted, hijo de puta, no se me roba un peso más del erario público. Qué pena, pero así le tiene uno que decir a los corruptos, ¿sí? A ver si usted es capaz de hacerlo y enfrentarlo y decirle de frente, usted no se me roba más un peso, ¿sí? Y el día que se me lo robe se va para la cárcel o lo echo de aquí. Pero esa es la forma, ¿sí? Pero además no basta. No basta, porque una sola golondrina no hace verano, Duvalier. Hay que hacer esto masivamente y hay que hacer que la gente que llegue al sector público sea pulcra,
Yo no sé, José Alberto, si uno pudiera llegar a eso que se hacía en China contra los corruptos, y era pasearlos por toda la calle con unos sombreros y con unos conos y con unos carteles que lo ponían en evidencia pública de que era corrupto. Y ahí sí, vergüenza pública. No, pongo ejemplos, pero me recuerdo que así pasaba. Pero esto es lo que hay que hacer, una lucha permanente. Y espero que el presidente Duque lidere esa lucha permanente. Acabo de ver el editorial del Nuevo Siglo, la cruzada contra la corrupción. Bueno, han copiado. Y qué bueno que nosotros, que somos hoy aquí, ¿sí?, abanderados de esa lucha, nos conformemos en un comité y convoquemos a mucha otra gente. Un comité permanente de lucha contra la corrupción, para que nos inventemos muchas cosas que pudiéramos hacer que la ciudadanía, movilicemos a la ciudadanía permanentemente en la lucha contra la corrupción. Hagamos que la ciudadanía también sea honesta y seria, que no venda un voto, que no se deje comprar su voto, porque ya eso es corrupción. No solamente el que brinda, sino el que ofrece, también. Hagamos que eso se dé. Claro. Creo yo que ahí estamos sintonizados. Claro. Bueno, no, yo cierro con esto para... No, a mí me gustaría, y de verdad yo creo lo que dice Javier. Lo que pasa es que me cuesta trabajo cuando, después de esa gran administración que nos dice, los hospitales todos quebrados. O sea, es que la HV, la Biblioteca Manzana del Saber, quedan en la Quinta de Cali y todos dos llevados. Yo no he visto la Manzana del Saber y estaba en la escuela. Era un gran proyecto y no se terminó nunca. El Hospital Departamental del Valle, quebrado. Por eso se necesitan reformas sostenibles y serias. No solo, entonces por eso me cuesta creer en lo que usted me dice, pero yo quiero creerle y le voy a creer. Entonces me cuesta creer es por eso, pero además me cuesta creer cuando traiciona a quienes quieren hacer reformas como Petro o Fajardo y dice que es Duque, que con Duque no necesitamos la consulta anticorrupción, que él ya lo va a hacer todo, que confiemos en eso. Eso es lo que a mí me cuesta creer, pero usted tiene más años que yo. De todas maneras, no lo he dicho solo que él. Dos segundos para que no se te 2 segundos, a ver, ya lleva uno. Que no he dicho que solo Duque, no, que él lidere. No, vamos a ayudarle todos. Yo he dicho que todos. Necesito pasar la página a otro tema. La generación de lo que llamaríamos el cambio está demostrándose que sí se puede dar. En el plebiscito del 2016 fuimos 6.363.989 los colombianos que votamos por el sí a la paz. Y en la elección de ahora del presidente, del 27 de junio, sí, fuimos 8.034.189 colombianos los que votamos por la candidatura de la Colombia Humana, independiente de que fuéramos o no petristas, pero asumimos que esa era la alternativa. Y hoy, 2 meses después, 11.669.346 colombianos acabamos de decir a dar un mandato para la lucha contra la corrupción. O sea que de 6.300.000 a 11.600.000 estamos casi doblando en 2 años la aptitud y la disposición de eso que usted llama el convocar a la gente. Hombre, casi 12 millones de colombianos estamos sin estar amarrados a partidos políticos, ni a lisonjas, ni a congraciarnos con nadie. Estamos diciéndole al presidente, al Congreso y a las Cortes, ojo, este es un mandato ciudadano, nosotros queremos que esto cambie. Entonces esto me lleva al último punto con el que quiero cerrar. Dije yo en mi carta de ayer que el partidor de las elecciones locales y regionales del 2019 quedó servido ayer. Ayer quedó servido ese partidor. Y es la hora, sigo insistiendo, es la hora de que la juventud, y para mí la juventud no significa únicamente muchachos y muchachas de los 10 y tantos y los 20 y tantos y los 30 y tantos. Estoy hablando de toda esa camada de colombianos y colombianas que hoy están hasta los 40 y tantos años y que están pidiendo pista, que están diciendo, yo quiero gobernar, yo quiero ser concejal, quiero ser
diputado, yo quiero ser secretario de despacho, yo quiero ser alcalde, yo quiero ser gobernador, yo quiero ser alcalde menor, en el caso de Cali, que va a tener alcaldes menores con el nuevo, la nueva caracterización de Cali distrito deportivo, empresarial, turístico, ambiental, etcétera. A esa gente, a esos colombianos que seguramente están dentro de esos 12 millones que ayer salimos a votar, hay que abrirles cancha, hay que dejarlos que jueguen, porque los mayores de los 40 y tantos ya jugamos, como usted, mi querido Javier. Es cierto, yo por lo menos no conozco de parte suya, en la historia y en el tiempo que lo conozco, ningún acto que lo comprometa con hechos de corrupción, ni de desgreño administrativo, pero hay que admitir que es que ya has jugado 30 años, ya es hora de dar un paso al costado y dejar que vengan otros, no porque tú estés viejo o porque yo esté viejo, sino porque nosotros somos de las generaciones mayores, que ya jugamos nuestro partido. Dejemos que los más jóvenes, hombres y mujeres formados, con intereses, con capacidad de análisis, con capacidad de perspectiva histórica, vengan y jueguen el partido. Hombre, espero que le vaya bien y espero que hagan un mejor país. Si no lo hacen, pues de malas, pero hay que jugar, hay que hacer ese intento. Entonces, con esto quiero cerrar. Ustedes, ¿cómo ven el partidor para las elecciones del 2019 a nivel local y a nivel regional? Comience usted. Siempre vamos a ir de primero. Esta generación no hace fila. Esta generación siempre arranca primero. Así como intervenimos, porque pero me acuerdo en generación. Sin arrogancia, ¿no? No, sin arrogancia, ¿no? Pues, además que es que si algo tiene esta generación es que trabaja en equipo, es capaz de colaborar. Que la arrogancia es todo lo contrario. La soberbia es yo soy el caudillo, yo lo sé todo, yo gobierno como a mí se me dé la gana. Esa prepotencia del poder es la que nosotros entendemos que es parte de lo que le hace daño a esto. Y en ese sentido esta campaña, miren, no tuvo recursos. O sea, los volantes los sacamos como pudimos, con impresiones donadas, con vaca que hicimos, pero además fue una campaña que tuvo un espíritu tremendamente alegre e innovador. José Alberto, salimos colectivos, salieron jóvenes, fuimos a las universidades, hicimos maratones de 24 horas, nos preparamos en argumentos para confrontar y tumbar cada una de las mentiras que iban en contra de los 7 puntos. Logramos hacer una pedagogía donde es la política real, la de informar, la de ir, dialogar, conversar, pero además donde palpamos en los municipios del Valle, por ejemplo, la necesidad tan grande de que los gobiernos, las alcaldías, los concejales, pues dejen de hacer esa política que no les sirve sino a ellos. La gente no ve nada de eso, nada. Estuvimos en Cerrito, en Florida, en Pradera, en Jamundí, estuvimos en Rosso, en Tuluá, en Buga, en Buenaventura. Y allí es donde uno dice, lo que hay latente aún en la base de la ciudadanía es un deseo inmenso que no le cabe al ciudadano en el cuerpo. Lo miraron a los ojos y le decían a uno, gracias por hacer esto. Gracias por tomarse la tarea de venir, de informarnos, de promover esta consulta. Miren, cansados de sentir que no hay caminos. La ciudadanía cansados de decir que siempre los ponen a escoger entre el mismo que pone una administración y otro que está apoyado por otra parte de la política tradicional de los partidos. Y lo que le venimos a decir, José Alberto, como usted dice, es, nosotros no creemos que somos los únicos. Creemos que lo sabemos todo, creemos que nos hemos formado y que tenemos un equipo para venir a hacerlo mejor porque creemos que lo podemos hacer diferente. Porque creemos que las relaciones de poder y ciudadanía no son relaciones que deben ser desiguales, son relaciones de igual a igual. Vamos y les pedimos esas pistas para servirles, para cambiar una lógica que creo que aquí está el fondo de la transformación, de pasar de entender el poder como negocios y como una actividad para el interés personal y llevarlo a un escenario del todo por el bien común. De poner en primer lugar cómo cuidamos el agua y cómo el agua le llega a la mayor cantidad de gente, pero no solo le llega agua sin contaminar, agua potable donde los municipios tengan plantas de tratamiento de aguas residuales, porque hoy no los tienen. Esa es la discusión que queremos dar, que es una discusión que tiene que ver con los recursos naturales y con el medio ambiente, pero también una discusión de avanzada, porque todavía, digamos, tenemos una discusión sobre si permitimos o no los toros.
porque todavía le metemos recursos a las cabalgatas. Yo creo que nosotros sí nos proponemos traer nuevas ideas, que es un debate, no quiere decir que todo el mundo esté de acuerdo, pero nosotros queremos llevar ese debate, no para que estén todos de acuerdo con nosotros, sino para que al menos los que estén de acuerdo tengamos opciones reales de poder. Y eso es lo que hoy queremos llevar. Hoy no hay una derrota, hoy la derrota es que lo dejemos de hacer y nosotros no vamos a permitir rendirnos. Vamos a seguir caminando, vamos a seguir yendo a la calle y vamos a seguir juntándonos. No nos vamos a soltar, porque este país sí lo podemos cambiar, este país sí lo podemos gobernar y lo podemos gobernar para la gente. Y ahí estamos con ese compromiso y con esa convicción. Ni un solo paso vamos a darlo hacia atrás. Vamos a seguir dando pasos y pedaleando hacia adelante. Esta consulta es una victoria y es una victoria a los ciudadanos. No le pertenece a ningún partido, ni al Verde, ni a Claudia. Nos pertenece a todos los que queremos que cambie y que nos movilizamos hacia allá y que en el 2019 va a ser la otra gran consulta. Y es votar para que nos gobiernen otras ideas, otra forma de entender la política. Javier. Hemos predicado siempre que un futuro mejor es posible. Y ese futuro mejor es posible está en lo que usted pregunta, José Alberto, y es ¿qué va a pasar en las elecciones a las alcaldías, a las gobernaciones, a los consejos, a las asambleas? Esas elecciones territoriales yo creo que marcan una pauta con el hecho político de ayer. Ese hecho político que le hace a gritos, que grita en este país, no queremos más corruptos, queremos gente decente en las administraciones públicas. Yo creo que esa pauta la ha marcado el hecho de ayer. El que cualquier persona que se quiera lanzar a una alcaldía o a una gobernación tendrá que tener en cuenta eso. Me preocupa mucho el mapa político de lo que usted preguntaba ahora, de cómo algunos departamentos cruzaron el umbral, o sea, cruzaron aquel 33% del potencial electoral y orgullosamente en el Valle se hizo. Y eso a mí me parece que es positivo. Pero en muchas ciudades, pero en Cali en particular, ¿sí?, que es la ciudad que nos ocupa hoy en día, que es donde vivimos, que es la que queremos, llegó al 40% del umbral. Eso me parece demasiado aleccionador para la población. O sea, que la gente de verdad quiere aquí que haya transparencia. Por ejemplo, yo creo que el alcalde Armitage es un hombre honrado, serio y transparente. Me parece que ha dado ejemplo en ese sentido. Le han faltado cosas en la gestión pública, pero creo que a nivel de transparencia y de honestidad, el alcalde Armitage ha cumplido con ese deber como funcionario público. Pero me preocupa mucho, José Alberto, ver departamentos que se los han robado, ¿sí?, como el Chocó, Cauca, todos Huila. los territorios nacionales. Perdón, sí, no, Huila. No, Putumayo. Putumayo. Sí. Bueno, Córdoba, Sucre, ¿sí?, la costa atlántica. La Guajira, Sí. San San Andrés. Si usted traslapa el mapa político, por ejemplo, que votó a favor de la izquierda, por ejemplo, de Petro, que votó a favor contra la corrupción ahora, usted los traslapa y ve que la periferia justo votó en contra de la consulta popular, o sea, no alcanzó el umbral, no digamos porque realmente... Sí, no alcanzó el umbral. Exactamente, no alcanzó el umbral, pero aquellos departamentos que están en el centro alcanzaron el umbral, ¿sí? Le llama a uno mucho la atención eso, que los departamentos que uno tradicionalmente ha considerado más corruptos y que son precisamente los departamentos más atrasados y más abandonados en el país y donde más se han robado los recursos públicos, la gente no salió a votar. Es curioso eso, pero yo creo que estos departamentos donde alcanzamos el umbral jalona eso. Es más, pudiéramos nosotros decir que a partir de esos departamentos que pasaron el umbral, algo habrá que hacer para que allí se aplique de verdad el mandato popular y podamos nosotros arreciar la lucha contra la corrupción desde allí. Pero
proyectándonos hacia las elecciones a futuro, yo creo que vamos a tener gente que va a tener muy en cuenta el tema de la corrupción como parte de su campaña política, pero además de su práctica. Espero que eso sea así y que este llamado político que se hizo ayer, que lo mantengamos, porque ese es mi llamado, a que ninguno de nosotros baje la guardia en el tema de la corrupción, que precisamente en estas elecciones que se avecinan, cada uno de los ciudadanos tenga en cuenta eso, quién es verdaderamente la persona que le puede dar garantías de transparencia, de buen uso de los recursos públicos, de gestión pública adecuada, resolviendo los problemas de la gente, que no va a utilizar esos cargos públicos para llenarse de plata, para apuntalar su partido político a través de burocracia y de clientelismo, y que además va a hacer las cosas correctamente. Yo creo que ese es un punto muy bien. clave. Bueno, amables televidentes, el tiempo se nos ha acabado. Solamente recordar que la corrupción, como ya lo han dicho aquí nuestros dos amigos panelistas, no está incubada únicamente en el sector público. La corrupción, como decía Sor Juana Inés de la Cruz, ¿quién peca más? ¿El que paga por la peca o el que peca por la paga? Es decir, para que haya un corrupto es porque hay un corruptor. Y generalmente el corruptor es del otro lado del sector público. Y se amanguala con un congresista, con un juez, con un ministro, con un viceministro, con un secretario de despacho, con un funcionario que tiene poder de decisión en la cosa pública. Allí está el elemento cultural por esencia que hay que combatir, esa cultura del todo vale. Y quiero cerrar haciendo referencia a lo que usted decía, Duvalier, cuando la esperanza o la expectativa que hay con líderes más jóvenes, menos contaminados por esa estela de política verticalista, de política de directorio, de política de bolígrafo, de política de yo te doy, tú me das, es además de que no están contaminados por esos vicios, el que tiene una perspectiva de la vida en sociedad muy distinta a la que hemos tenido los mayores. ¿Qué quiero decir con esto? Aquí en otras ocasiones se ha planteado. Cuando yo era niño y cuando usted era niño, jugábamos con el agua y nadie nos decía nada, porque es que para nosotros el agua era como el aire, ahí está, brota, simplemente. Nadie se preguntaba si el agua iba a ser un bien escaso un día. Hoy, los niños y jóvenes que viven con nosotros son conscientes de que el agua es escasa. Nos pasa que los niños en nuestras casas a veces nos oyen que estamos en el baño y el chorro botando agua y le dicen al papá, al abuelo, a la abuela, al hermano o al tío mayor, estás botando agua, el agua hay que cuidarla. O cuando la mamá o la persona en la casa está lavando los platos y deja el chorro ahí gotereando, también dicen lo mismo. Eso indica que ya hay una mentalidad, hay una sensibilidad que va a ser más fácil que ellos vuelvan a esa sensibilidad, normas de convivencia. Para decirle, con el respeto que me merece el alcalde de Cali, Armitage, para decirle a Armitage que no tale árboles, que no permita que se acabe el humedal del sur, que no permita que cierren la 66 con Simón Bolívar para talar los árboles, que no permita que hayan hecho esa adefesio de vender el parqueadero contiguo a la Plaza de Toros y además tumbar 200 árboles. Decírselo a Armitage es decírselo por vía de la norma, no por vía de la sensibilidad, porque él es de las generaciones mayores. Pero si tenemos un alcalde o unos gobernadores más conscientes de cuál es el papel de los árboles, del agua, de los animales, de la convivencia ciudadana, va a ser distinto. Ellos son más biocéntricos que antropocéntricos. Nosotros creíamos que el hombre era el centro de la creación y de la vida. Hoy día los muchachos y las generaciones más jóvenes están conscientes de que no, que nosotros convivimos con los pájaros y también con las lagartijas. Ojo con esto no es un juego de palabras. Así que en buena hora que esta ciudadanía distinta,
pluriétnica, pluricultural, esté tomando las riendas y que sigan pidiendo cancha y que fuercen a que la cancha se les abra. Ese es el desafío. Buenos días. Transportes Especiales ACAR. Confianza en la vía, con sentido social. ACOGA, generadora de compromiso y confianza, promoviendo la inclusión, la integración, liderazgo y la participación del clúster de la gastronomía, la cultura y el turismo. ACOGA, Asociación Colombiana de Gastronomía. Nueva tecnología de pipe de estación en Colombia. Equipo que permite ponerse de pie a las personas con reducción de movilidad, funcionamiento electrónico, soportes de estabilización, diseño y fabricación a sus necesidades, garantía de mejora de calidad de vida. Contáctanos, tecnología a bajo costo económico. Transformando vidas, reviviendo emociones perdidas.